vesicular que ha migrado a través de una fístula bilio-digestiva. O sea, para que exista hilo biliar tiene que haber de todas maneras una fístula bilio-digestiva. Entonces, para la respuesta número 18, la única alternativa que está correcta es la opción D de dedo, fístula bilio-digestiva. Muy bien, vamos a la pregunta 19. Dice, el diagnóstico y evaluación más preciso y exacto para el aneurisma abdominal se hace mediante, la respuesta es la opción C, tomografía. La explicación la tenía en diapositiva, pero bueno, la voy a explicar. El aneurisma abdominal casi siempre es asintomático. Se detecta muchas veces de manera casual en algún examen. La ecografía algunas veces la detecta, pero simplemente la define como una dilatación EAD, probablemente un aneurisma, pero la tomografía sí nos define tamaño del aneurisma, características del aneurisma, si tiene hematoma intramural, si es un pseudoaneurisma o es un aneurisma puro, y el pronóstico en base al tamaño. Se dice que cuando el aneurisma es más de 5 centímetros, tiene indicación quirúrgica, ya que la probabilidad de ruptura es alta. La respuesta a la pregunta 19 es la C, tomografía. Muy bien, ahora vamos a la pregunta número 20. Claro, la angiografía nos define la morfología, se podría decir, del aneurisma en todo el tamaño, en toda la extensión, pero lo que nos define, obviamente, lo que nosotros queremos ver en el aneurisma no es el aneurisma en sí, sino queremos ver la pared del aneurisma. Lo que nos define es que se va a romper o no se va a romper. Lo que nos define si hay aneurisma o no hay aneurisma, perdón, ahí hay hematoma o no hay hematoma. O sea, en una angiografía más o menos lo veríamos así, ¿no? Este vendría a ser el aneurisma. Pero en una tomografía veríamos el aneurisma con su hematoma intramural, que nos da pronóstico, nos mide el diámetro del hematoma que nos da pronóstico y nos ve zonas de debilidad, o sea, zonas de que se está por romper. Eso no nos define la angiografía. La angiografía nos puede, al igual que la ecografía dice, hay un aneurisma, ahí está, pero no nos define estos factores. La explicación, como le dije, estaba en la diapositiva, pero el programa, al partirlo, parece que ha obviado ese tipo de explicación. Muy bien, vamos a la pregunta número 20, que es la 19, que es la 19 que ven en la pantalla. Dice, el sitio más común de la obstrucción intestinal en pacientes por hilio biliar, obviamente, es... Muy bien, la respuesta efectivamente es la respuesta E, válvula iliocecal. Muy bien. Hay algunos datos en la diapositiva sobre hilio biliar. Es un cuadro de obstrucción intestinal por un cálculo lo suficientemente grande para obstruir un segmento intestinal. Se dice que el cálculo debe ser más o menos alrededor de 2 centímetros para que pueda obstruir. Más o menos alrededor de 2 centímetros. Continúa, por favor. Ahí nomás. Es la incidencia muy baja, 1.2 dentro de todas las obstrucciones intestinales. Es mayor en mujeres. Siempre hay que sospechar hilio biliar en pacientes mujeres entre 65 y 75 años con antecedentes de cuadros vesiculares previos, o sea, de cólicos biliares. Continúa. Muy bien. Como ustedes ven en la diapositiva, vemos la vesícula biliar, la fístula que se produce durante la etapa aguda, o sea, la fístula biloentérica es una complicación de la colecistitis aguda, ¿ok?
y como ustedes ven en la imagen, se produce aerobilia. Ahora, ese cálculo puede migrar y obstruir la válvula ileocecal muchas veces. Ahora, eso se produce cuando la fístula es a nivel del intestino delgado, no duodenal, porque en el duodeno también se puede obstruir. Continúa, por favor. El hilo biliar es una complicación excepcional de la colelitiasis, Se dice que el cálculo puede aumentar de tamaño conforme va migrando el intestino. Dice que el cálculo puede salir pequeño y conforme va avanzando el intestino se van adheriendo algunas partículas y van haciendo que el cálculo cada vez crezca más, así como un efecto de bola de nieve, enrodamiento. Solamente el 20% de cálculos que migran producen hilo biliar. Estas son más o menos las fístulas que pueden existir. Al duodeno, que es lo más frecuente, al colon, al estómago, y también pueden haber colédoco-duodenales. Acá están los lugares de obstrucción. Lo más frecuente es en la válvula ileocecal, hasta un 65% de los casos. Sin embargo, en el duodeno, cuando se produce una obstrucción en el duodeno, da un síndrome con nombre propio, que es el síndrome de Boubert. ¿Ya? Así que ya saben, el síndrome de Boubert es una obstrucción por un cálculo biliar, o sea, es un hilo biliar, pero la obstrucción es a nivel del traits, o sea, del duodeno, ya para salir al yeyuno. Continúa. Muy bien, miren, esta es una pieza operatoria donde ven el cálculo justo enclavado a nivel de la válvula ileocecal. El diagnóstico es bastante difícil, muchas veces es intraoperatorio, es el paciente que entra a la emergencia con obstrucción que no sé, se maneja conservadoramente, sigue en obstrucción, no tiene antecedente quirúrgico, y entra a sala de operaciones y se encuentra un cálculo que es el causante de la obstrucción. El diagnóstico del cálculo del hilo biliar, es una mezcla de factores clínicos mediante los antecedentes de ser mujer, 70 años en promedio, no antecedentes quirúrgicos, antecedentes de enfermedad vesicular previa y que se encuentre, algunas veces se encuentra aerobilia en la radiografía o se encuentra un cálculo. A ver. Otra vez. Para adelante. Muy bien. ¿La cirugía en qué consiste? La cirugía consiste en abrir el intestino, o sea, hacer una enterotomía y luego una extracción del cálculo como muestra en la imagen. Miren, este es un procedimiento quirúrgico que tuvimos, que se encontró un hilo biliar, un cálculo en la válvula ileocecal, retrocedimos un poquito hacia el ilion proximal, localizamos el cálculo que está ahí entre la pinza, y hicimos la enterotomía y luego extrajimos el cálculo. Muy bien, la pregunta número 20 dice, la pregunta número 21 dice, en la pancreatitis aguda se utilizan los criterios de Ransom para el pronóstico de enfermedad. Y los tomográficos de Baltasar indica ¿qué cosa? Indica índice de severidad. Muy bien. Esta es la primera descripción que se hace de los, se podría decir, los criterios de severidad de una pancreatitis. Antes de esa reunión de Atlanta del 92, se hablaba de muchos términos que actualmente no se utilizan, como flemón pancreático, como pancreatitis necrohemorrágica, etc., ¿no? Se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a definir los criterios de severidad. Estos fueron los primeros que se proponieron en esa reunión y luego finalmente quedaron en estos, ¿no? Ustedes ya bien lo conocen. Cuando los criterios de scores primero, cuando los criterios de Ransom son mayores a 3,
o Apache mayor o igual a 8, cuando hay falla multiorgánica o cuando hay una complicación en la tomografía con Baltasar D y E. Esos son los criterios de severidad. No, primero estos son las definiciones de severidad. O sea, estos son los criterios por los cuales nosotros decimos, este es un paciente que tiene enfermedad severa. Ok, vamos a continuar. Ransom inicialmente se establece para la pancreatitis alcohólica y después se hace una modificación para la pancreatitis biliar. Como nosotros vemos casi siempre pancreatitis biliares, lo que está en círculo es lo que nosotros hacemos. Ahora, el problema del Ransom es que es una escala que solamente permite una sola medición y que es a las 48 horas. El problema también del Ransom es que, bueno, obviamente no se puede repetir y obviamente si es que han dejado de tomar algún valor al momento de ingresar al paciente, a las 48 horas no lo tienen, ya no se puede valorar el Ransom de manera adecuada y eso pasa cuando no le dosan la urea sobre todo, ¿no? El Apache 2 sí es bueno, a pesar de que el Apache 2 fue diseñado para monitorizar pacientes que están en cuidados intensivos con una enfermedad sistémica grave, pero se vio que tenía una buena correlación con el tema de la pancreatitis, por eso se ha utilizado. El Apache 2 es el que se utiliza con mayor frecuencia y es bueno porque se puede utilizar varias veces. Algunas veces podemos tomar Apaches cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas y nunca va a dejar de alterarse y va a ser un buen pronóstico. Este es el Apache. Continúa, por favor. Otra cuestión positiva del Apache es que nos determina de manera precoz la severidad. O sea, mientras que el Ransom recién a las 48 horas nos dice que es severo, el Apache no, el Apache de frente, de repente al ingreso nos dice que ya da severidad. Y la tomografía sirve, bueno, con mucha más sensibilidad y especificidad, nos sirve para establecer, en primer lugar, el índice de severidad que fue descrito. Nos dice qué problema existe en el páncreas, si hay necrosis, si hay colecciones. Nos da una buena correlación con morbilidad y con mortalidad. Acuérdense que los criterios de Baltasar están ahí. El Baltasar D y E, o sea, los dos últimos son los que nos dan severidad. Los anteriores no son severos. O sea, Baltasar D es una colección, Baltasar E, 2 o más colecciones, o necrosis, o gas. Dime. Ya. Nosotros por protocolo tomamos el Apache al ingreso a las 24 horas y a las 48 horas. Y ahí termina nuestro manejo si es que el paciente no tiene una enfermedad severa. Si es que tiene una enfermedad severa, se toma Apaches probablemente diarios. Este es el índice de score tomográfico que fue descrito en el trabajo inicial de Baltasar, que fue publicado creo que en el 96. El índice de score tomográfico le da un puntaje al Baltasar A, B, C y D. Como ustedes verán en este círculo, A le da 0 puntos, B 1 punto, C 2 puntos, D 3 puntos y E 4 puntos. Y solamente cuando hay necrosis, o sea, cuando el Baltasar E le da un porcentaje adicional, un puntaje adicional según el porcentaje de la necrosis que tenga. Si tiene una necrosis de 0, o sea, no hay necrosis 0. Si hay menos del 30% de la glándula comprometida con necrosis, le da 2. Si hasta el 50% le da 4 y más del 50% es 6. O sea, el máximo puntaje es 10 puntos. ¿Ya? Continúa. Ahora, ¿qué nos dijo Baltasar, ese radiólogo hindú que hizo ese trabajo? Nos dice que mientras, bueno, le hace un cuadro estadístico y establece, según el puntaje, la probabilidad del pronóstico tanto de morbilidad como de mortalidad, como están en los gráficos que están ahí. Entonces, de nuevo, por favor.
Entonces la tomografía es el que da ese índice de severidad y nos da también pronóstico, ¿no? Continúa. Ahí no, continúa. Sí. Muy bien, vamos a la pregunta 22. Dice, en un paciente con pseudoquiste pancreático localizado en la cabeza del páncreas, el tratamiento quirúrgico más adecuado es... Así es, la respuesta es C, la opción C, cistogastrostomía. Muy bien, ayer habíamos hablado sobre pseudoquiste pancreático, habíamos dicho que el pseudoquiste pancreático generalmente se reabsorbe, generalmente esperamos que ver si los síntomas persisten o no, si hay dolor, si hay masa, si hay obstrucción, para definir una cirugía. Hay muchas formas de tratar el pseudoquiste pancreático. Tenemos un manejo radiológico mediante punción percutánea, que no es la más recomendable y vamos a ver por qué. También el manejo endoscópico, se puede colocar un stent a nivel Wilson, o también se puede colocar, o sea, puede hacer un drenaje transmural a través del estómago, también vamos a ver. O se puede hacer una cirugía, que puede ser también laparoscópica o abierta. El drenaje percutáneo se hace solamente en pacientes que están en muy mal estado. Los pacientes que están muy comprometidos, están sépticos, están de repente en UCI, en ventilación mecánica, con soporte inotrópico, y que probablemente si lo metemos a sala de operaciones para drenarlos quirúrgicamente no sobrevivan a la cirugía. Entonces, en esos pacientes se le hace el drenaje percutáneo. Se coloca un dren pigtail con guía, con guía tomográfica. Continúa, por favor. No. Adelante. Ya, ahí nomás. Y a través de la pared abdominal se llega hasta el pseudoquiste, donde se va a drenar. ¿Ok? Obviamente este procedimiento tiene mucha morbilidad, porque el drenaje puede atravesar el colon, puede atravesar el estómago, pero lo que se hace es simplemente quitarle al paciente la infección temporalmente, compensarlo y luego inmediatamente entrar a la sala de operaciones para hacer la cirugía definitiva. Es como una cirugía, como un procedimiento de salvataje, pero temporal. No se hace en pacientes que están tranquilos o que no tienen mayor problema. Continúa, por favor. El tratamiento endoscópico transpapilar consiste en la colocación de un stent a través de la papila hasta el Wirsum, para tratar de que los pseudoquistes que son comunicantes puedan ser tutorizados y puedan ser drenados para que esto desaparezca. Acá en el Perú nadie lo hace. El stent es muy pequeñito y la técnica es bastante fina, y los gastroenterólogos que una vez se discutió este caso, ninguno lo puede hacer. Eso lo hacen en algunos centros especializados de Europa y de Estados Unidos, así que eso es todavía un poco tópico. Lo que sí algunas hicieron es el drenaje transmural. ¿Qué significa el drenaje transmural? Significa mediante una endoscopía perforar el estómago hacia la pared posterior, hacia el pseudoquiste, y drenarlo colocando un drain pigtail que comunica el pseudoquiste que está atrás del estómago y la cavidad gástrica. Este procedimiento realmente tiene un pronóstico un poco malo, porque casi siempre termina el paciente con una cirugía definitiva, ya que los drenajes se pueden salir, se pueden tapar. El pseudoquiste no solamente es líquido, también hay partículas grumosas de tejido pancreático necrótico, y eso obviamente no va a salir por el pseudoquiste. Por lo tanto, el paciente casi siempre termina operándose. En la cirugía convencional, la cirugía que más se realiza y que tiene mejores resultados es la cistogastrostomía. ¿Qué significa? Significa abrir el estómago hacia el pseudoquiste
y suturarlo para que no se cierre nunca. De esta manera, hacer de que una boca que se comunique contra el pseudoquiste, con el pseudoquiste, y hacer de que todo el contenido de este salga del pseudoquiste hacia la cavidad intraabdominal. De esa manera, el pseudoquiste se puede controlar de manera adecuada y se desaparece probablemente. Ahora, ¿por qué se llega a esto? Porque el pseudoquiste casi siempre es un pseudoquiste comunicante, o sea, es un pseudoquiste que siempre va a producir jugo pancreático. Entonces, el jugo pancreático sale directamente hacia el estómago de por vida en este paciente. Si el pseudoquiste se punza, se aspira y se deja ahí nomás, probablemente se vuelva a llenar en los próximos días. Por eso que el procedimiento definitivo es este. Esta es una cirugía, no se ve muy bien creo. Bueno, es una foto de una cirugía en la cual se abre el estómago y luego se abre la pared posterior y se sutura todo el borde para que quede abierto. Muy bien, pregunta número 23 dice, sí. Lo que sucede es que la probabilidad de fístula es bastante alta. Por eso es que si más o menos así, mira, si el pseudoquiste está localizado en el cuerpo del páncreas y obviamente está detrás del estómago, se hace una cistogastrostomía. Si el pseudoquiste está en la cabeza del páncreas, se hace una cistoduodenostomía. Y si está en la cola del páncreas, que está lejos del estómago, se puede hacer una cisto-yeyunostomía en Jayarux. Pero siempre la indicación es hacer el drenaje, que hay menor probabilidad de fallas que hacer una resección, porque probablemente cuando cortes el páncreas, va a quedarte el páncreas abierto con su Wilson, y obviamente eso puede fugar y producir una colección y empeorar al paciente. Por eso es que el pseudoquiste pancreático siempre se tiene que drenar hacia una asa intestinal, estómago, duodeno o yeyuno. Continuamos. Ahí nomás. Dice 23, los siguientes hallazgos sugieren un cuadro de pancreatitis crónica de septo. La opción D, muy bien, arteriosclerosis. Esa no tiene nada que ver con la... lo que pasa es que les dije septo. ¿No les dije? No. Miren, pancreatitis crónica es una patología bastante rara, no se ve en nuestro medio. Está asociada a ingesta de alcohol, ¿ya? Y lo que ocurre con el paciente es que el paciente en forma progresiva comienza a calcificarse el páncreas. Entonces, durante la calcificación pancreática, el paciente progresivamente va a tener una insuficiencia pancreática. O sea, al calcificarse, es como si fuera una cirrosis hepática igual a una calcificación pancreática total. ¿Qué es lo que tiene el paciente? En primer lugar, que el paciente tiene dolor. Un dolor crónico muy intenso que no se puede tratar. En segundo lugar, el paciente tiene disfunción exocrina del páncreas, o sea, va a tener dificultad en la absorción de grasas, o sea, el paciente va a desarrollar un cuadro de esteatorrea crónica y no va a poder absorber grasas. La calcificación se puede observar en la radiografía de abdomen, ¿ya? El paciente puede terminar diabético porque la glándula pancreática se pierde por la calcificación y obviamente el paciente tiene que consumir medicamentos que tengan algunas enzimas pancreáticas para obviamente mejorar la nutrición de este, ¿no? Vamos a la pregunta número 24. La pregunta número 23, la respuesta es de arteriosclerosis. La pregunta número 24 dice, ¿qué procedimiento indicaría para el tratamiento del cáncer irresecable de la cabeza del páncreas?
La respuesta es la opción A, Drendecker. Retroceder. Ya, miren, lo que sucede es lo siguiente, miren. El cáncer de cabeza de páncreas, cuando es irresecable, se trata también como cualquier otra neoplasia preampular irresecable. ¿Cuál es el problema? El problema es que se ha obstruido el drenaje biliar. ¿Ok? Y el paciente tiene ictericia. Entonces, se dice que la operación paliativa, porque el término paliativo significa la cirugía o el procedimiento que se hace en un paciente que no se le puede sacar el cáncer. Entonces, vamos a paliar los síntomas que tiene el paciente, las molestias que tiene el paciente. El paciente se queja de ictericia, de prurito, ¿no? Esa ictericia puede llevar a una falla renal, entonces, y obviamente el paciente tiene dolor. La cirugía consiste en drenar esa bilis y en calmar el dolor del paciente. Esa es la técnica que se propone en el tratamiento del cáncer de cabeza de páncreas irresecable. Entonces, en la cirugía, ¿qué es lo que se hace? En la cirugía se puede derivar la bilis hacia un segmento intestinal, ¿ok? O se puede colocar un Drendecker. Y también, lo que se hace también es hacer una neurolisis, o sea, matar, se podría decir, a los nervios que inervan, valga la redundancia, esa zona del páncreas, que es el plexo solar. Entonces, lo que se hace es inyectar alcohol absoluto alrededor de la zona donde está el plexo solar. Entonces, se coloca un Drendecker, o algunas veces hacen una derivación bilidigestiva en Jederux, algunas veces se hace eso, y se hace infiltración con alcohol absoluto en el área del plexo solar. La pregunta que hace Chancay sobre si es que se hace colocar se coloca una derivación bilidigestiva o un stent, sí se puede hacer. En algunos centros especializados se puede colocar un stent metálico expandible en el cual se tutoriza la zona del colédoco distal o de la ampolla de váter que está infiltrada y se puede aliviar endoscópicamente la obstrucción. ¿El problema cuál es? El problema son los costos. Un stent metálico expandible cuesta $5,000, ¿ya? Pero sí es una alternativa, obviamente, ¿ya? Y el tiempo de vida del stent es relativamente corto, más o menos un año a 2 años. La derivación bilidigestiva sí se puede realizar. Algunas veces se puede hacer una derivación en Jederux, ¿no? Pero el cáncer de cabeza de páncreas es un cáncer muy agresivo, al igual que el cáncer de vesícula biliar. El tiempo de vida media de un paciente con un cáncer resecable de cabeza de páncreas es de 6 meses a 1 año. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿por qué se infiltra el plexo solar? Es porque, obviamente, queremos disminuir el dolor muy intenso del paciente. El paciente con cáncer de cabeza de páncreas se queja mucho de dolor. El dolor es insoportable. El paciente está con parche de morfina, con morfina vía oral o con oxicodona vía oral permanente, que obviamente ocasiona a muchos problemas de síntomas asociados y generalmente no se opta por eso. La cirugía es realmente definitiva porque 1 nos permite aliviar la obstrucción biliar y 2 nos permite aliviar el dolor. Ya, miren, el páncreas endocrino está intacto. ¿Ok? O sea, las hormonas que produce el páncreas no va a haber ninguna alteración. No hay disminución de la amilasa, ni glucagón, eso está bien. Lo que sí el paciente no tiene, obviamente, es enzimas pancreáticas. Pero al paciente con cáncer de resecable de páncreas se le da suplementos de enzimas pancreáticas. Hay en el mercado productos que son
liofilizados de páncreas, me parece de cerdo, que lo venden para que el paciente pueda tener esas enzimas digestivas, ¿no? Hay varios productos en el mercado. Básicamente tenemos lipasas, amilasas, proteasas, ¿no? Y el paciente consume con cada alimento una tableta de ese tipo de medicación. Ya, pero el páncreas endocrino está intacto, solamente lo que se altera es el páncreas exocrino, nada más. Bueno, obviamente a la pregunta dice ¿cuál se prefiere, stent o derivación? Ok, definitivamente mientras menos se toca al paciente es mejor, ¿no? O sea, si el paciente puede comprar un stent, si se puede colgar el stent, creo que es mejor colgar el stent. El único problema nada más es que el manejo del dolor se tiene que hacer por medio de medicina, sobre todo derivada de la morfina, o sea, opioides. En cambio, en una cirugía en que se coloca un stent o se puede hacer una derivación biligestiva, perdón, cuando se coloca un dren de Kerr o una derivación biligestiva, se puede aprovechar para hacer neurolisis del plexo solar y definitivamente tratamos los dos problemas al mismo tiempo. Vamos a la pregunta siguiente. 25. En comparación a las úlceras duodenales, las úlceras gástricas tienen las siguientes características. Ayer lo vimos justo esto, la respuesta es la opción E. A ver, habíamos dicho que la úlcera gástrica generalmente es una úlcera que no está en relación a la hipersecreción ácida. La úlcera duodenal sí lo es. ¿Ya? Por lo tanto, el tratamiento médico en la úlcera gástrica no es muy bueno, salud, en comparación a la úlcera duodenal. La úlcera duodenal, como es un componente de hipersecreción ácida, le damos bloqueador de bomba de protones y solucionar el problema. En cambio, la úlcera duodenal, donde el pH es normal o está elevado, le damos omeprazol y no pasa nada, sigue igual. Por eso que el tratamiento de la úlcera duodenal es definitivamente mucho más prolongado, se utilizan otros fármacos, ¿no? Como sucralfato, etc. Y toda úlcera gástrica se debe hacer biopsias porque la probabilidad de malignidad es bastante alto. En la úlcera duodenal está también inmerso el tema del Helicobacter pylori. ¿Ya? Por eso siempre en las úlceras duodenales se tiene que descartar la presencia de esto. La úlcera duodenal tiene pH bajo y la úlcera gástrica el pH es normal o elevado. La respuesta es la opción E. Continúa, ahí nomás. Pregunta número 26. Vamos a acelerar un poquito porque estamos atrasados. Dice, el tratamiento en el síndrome de Zollinger-Ellison es... Muy bien, miren, la pregunta está enfocada a lo siguiente. Lo que pasa es que hay que revisar el tema para poder definir. Si bien es cierto, el síndrome de Zollinger-Ellison es una hipersecreción abundante de ácido porque es un gastrinoma, o sea, es un tumor de gastrina. Es un tumor que produce gastrina. Pero muchas veces ese tumor, no se puede detectar. Obviamente lo ideal sería pues encontrar el tumor de 2 centímetros ahí cerquita en la pared del estómago, se extirpa y se acabó el problema. Pero muchas veces los tumorcitos son tan pequeñitos y múltiples que no se pueden detectar. El tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison es bomba de protones. O sea, es omeprazol y el paciente va a tener cifras de gastrina sérica elevadas y obviamente eso va a producir que cicatrice con mucha mayor rapidez, pero el problema es deja de utilizar omeprazol y vuelve otra vez a producirse las úlceras duodenales y gástricas producto de ese tema. Entonces el tratamiento propuesto es quirúrgico, es entrar
y buscar el tumor. El tumor se supone que se debe buscar previamente a la cirugía con una gamografía. Si no se le detecta, se le hace una ecoendoscopía o una ecografía endoscópica. Si no se le llega a detectar, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Sacar la parte del estómago donde están las células que producen el ácido clorhídrico, ¿no? ¿Cuál es esa zona? El antro. Entonces, por eso es que en los pacientes con síndrome de Solige-Edison, el tratamiento definitivo es buscar el tumor y en la medida posible disiparlo, pero todos terminan con antrectomía y con vagotomía. Lo que pasa que, obviamente, la respuesta lógica, si uno piensa es, si es un tumor gastrinoma, lo extirpamos y se acabó el problema. Pero muchas veces la recidiva es bastante alta porque los gastrinomas están distribuidos por todo el estómago. Por lo tanto, lo que se hace es sacar el antro que produce el ácido y se acabó el problema. Ahora, el paciente siempre va a tener sus cifras elevadas de gastrina, siempre. Pero ya no va a tener úlceras, ya no va a tener sangrado, ya no va a tener perforaciones. Dime. Claro, el problema es que el paciente entra ya a un manejo con quimioterapia también. Vamos a la pregunta 27. Dice, 27 por favor, ¿cuál de las siguientes marcadores tumorales es útil en el diagnóstico y seguimiento del cáncer gástrico? ¿Cuál de los siguientes marcadores es útil en el diagnóstico o seguimiento del cáncer gástrico? La respuesta es ninguno. A ver, vamos a repasar marcadores. A ver, dígame cuál es el marcador del cáncer de colon. El antígeno carcinoma urinario. Sí, muy bien. ¿Cuál es el marcador del cáncer de hígado primario? Alfa-fetoproteínas, muy bien. ¿Cuál es el marcador tumoral del cáncer de cabeza de páncreas? CA19-9. ¿De la vesícula biliar? CA19-9. ¿De un colangiocarcinoma? CA19-9. O sea, ayer hemos dicho, como comparten el mismo crecimiento embriológico, el mismo origen embriológico, comparten también el mismo marcador. Cáncer de ovario. CA125. ¿Y cáncer gástrico? No tiene marcador. Por favor, hemos pasado una lista, vayan circulando, una lista de asistencia. ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene la lista de asistencia? ¿Puedes averiguar quién tiene la lista de asistencia? A ver, pregunta número 28, dice, en relación al cáncer gástrico temprano, mencione la opción falsa. No, ayer hemos visto el gráfico, ¿tú dices? Así es. La opción falsa es la opción C. Habíamos hablado que existe una pequeña probabilidad de metástasis ganglionar. Continúa, por favor. Se dice que para que una lesión neoplásica de estómago sea considerada avanzada o precoz, es cuando traspasa la muscular propia de la submucosa. ¿Ok? Cuando la lesión una lesión obviamente comienza como precoz y luego sigue avanzando y se vuelve ya un cáncer avanzado, la capacidad si bien es cierto, la capacidad de dar metástasis ganglionar es baja, pero sí la puede dar. Y si se la detecta a tiempo, el tratamiento del cáncer gástrico precoz se está proponiendo ser endoscópico. O sea, se hacen mucosectomías endoscópicas. Entra el endoscopio, saca una pequeña pinza, levanta la lesión
recorta el borde sano y la extirpa. Y se acabó el problema. O sea, el cáncer gástrico precoz, muchas veces el tratamiento es endoscópico, no es quirúrgico. En cambio, el cáncer gástrico avanzado sí tiene que ser tratamiento quirúrgico. Acá en la parte inferior de ese gráfico, en la diapositiva dice que cuando el cáncer gástrico precoz infiltra la mucosa, tiene 3% de posibilidades de generar metástasis ganglionares. Y hasta 20% es el cáncer de la submucosa. Miren, esta es una fotografía de un paciente que tiene un cáncer gástrico avanzado. Miren que ya está comprometida la serosa, inclusive ya tiene ganglios ahí. Ayer les enseñé un gráfico de la clasificación de Borman, ¿se acuerdan? Borman 1, polipoide, Borman 2, ulcerado, bordes elevados, Borman 3, ulcerado, bordes planos, bordes 4, linitis plástica, Borman 5, indeterminado. Y la lesión, la clasificación endoscópica, cáncer gástrico precoz, protruido, plano y deprimido, ¿no? O sea, decía una clasificación endoscópica. Ahora, el tema de los ganglios es un tema que queremos repasar, por favor, atentos. Existen tres grupos ganglionares que se deben identificar en un cáncer gástrico, que obviamente se tienen que retirar en una cirugía y a la vez el factor pronóstico. Si este es el estómago, existe una primera línea de defensa, que son los ganglios que están alrededor del estómago, que se llaman ganglios perigástricos, también llamados ganglios de la primera estación ganglionar. ¿Ok? Luego están los ganglios que están en la segunda estación, que son los ganglios que están alrededor de los pedículos de la arteria hepática, tronco celíaco, hilio esplénico, epiplon. Esa es la segunda estación. Y la tercera estación son los ganglios que están alrededor de la aorta y en el colon. ¿Ok? Imagínense que son tres líneas de defensa. Es como que acá está el cáncer, la primera línea de defensa, la segunda línea de defensa y la tercera línea de defensa. Se dice para que en una cirugía de cáncer gástrico sea curativa, tenemos que retirar no solamente el tumor, sino también la primera línea de defensa y la segunda línea de defensa. Por eso es que las cirugías de cáncer gástrico se llaman gastrectomías radicales de 2, que significa haberle sacado hasta la segunda estación ganglionar. ¿Qué pasa cuando sacan solamente la D1, o sea la primera estación? Estamos dejando enfermedad. ¿Qué pasa cuando estamos sacando hasta la tercera estación? Se dice que no hay diferencia entre sacar la tercera y la segunda estación, porque eso se puede manejar de manera adecuada con quimioterapia. Además, sacar la tercera estación ganglionar significa mayor tiempo operatorio, mayor sangrado, mayor movilidad y también mayor mortalidad. Por eso que el estándar mundial actualmente, que eso es propugnado por los japoneses, es hacer gastrectomías, sacar la primera y segunda estación ganglionar y ahí nomás quedamos. Entonces, estos ganglios que están ahí pintaditos son los que definen las estaciones ganglionares. Los ganglios que están en rojo son los ganglios que son de la primera estación ganglionar. Los ganglios que están en azul son de la segunda estación. Y los ganglios que están en verde oscuro, son de la tercera estación. Entonces, el cirujano oncólogo que hace una resección radical de estómago por un cáncer tiene que sacar, obviamente tiene que saberlos, y tiene que sacar esos ganglios. Continúa, por favor, continúa. Muy bien, estos son los ganglios. Realmente todos los residentes de cirugía tienen que aprendérselo de memoria, pero ustedes obviamente no. Son un montón. Continúa. Continúa. Y la cirugía, ya saben que tenemos que sacar la primera y segunda estación ganglionar. Y ahora viene el tema.
¿Sacamos todo el estómago o sacamos parte del estómago? Entonces, eso también se establece según dónde está localizado el tumor. Se dice que los tumores que están en el antro y alrededor del píloro son gastrectomías subtotales. Y los que están en el cuerpo siempre son gastrectomías totales. Ahora, alguna vez alguien me dijo, pero si el tumor está acá, en esta zona acá, ¿por qué no levantamos un poquito más la línea y hacemos una subtotal? Lo que pasa es que sí es cierto que existe una diferencia importantísima de la morbilidad y mortalidad entre hacer uno y otro procedimiento. El paciente que tiene gastrectomía total, como le tenemos que hacer una anastomosis esófago-yeyunal, el riesgo de apertura de esa anastomosis es altísima. Y obviamente la mortalidad también es alta. A diferencia de hacer una gastrectomía subtotal, que como la figura de acá, que casi no tiene ninguna morbilidad. La cirugía es muy rápida y muy fácil. La respuesta es por qué hacer una u otra es por el drenaje linfático y el drenaje venoso que tiene esos segmentos. Hay una característica, voy a retroceder por favor. Retroceder más. Ok. Bueno, me hubiera gustado que se vea mejor ahí bien, pero el tema es que las arterias gástrica derecha y la arteria gastroepiploica que nace de las pancreático-duodenales tienen un drenaje hacia el lado derecho. En cambio, las arterias gástrica izquierda y las arterias que nacen del plexo esplénico tienen un drenaje hacia el lado izquierdo. Por un tema de drenaje se elige eso. Ahora, en el intraoperatorio se ve claramente qué arterias provienen del lado derecho y qué arterias provienen del lado izquierdo. Esa estructura es una línea que se llama la línea vascular de Demme, así es el nombre que se le ha puesto. Es una línea que se observa en el estómago. La gástrica izquierda viene así, da sus ramitas, y la gástrica derecha viene así y da sus ramitas. Esta intersección es la línea vascular. Igual acá viene la gastroepiploica derecha, así, y luego viene la gastroepiploica izquierda, así. Esta es la línea vascular de Demme. Y eso es lo que define si hacemos o no una gastrectomía total o subtotal. Continúa, por favor, continúa hacia la siguiente pregunta. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Dice, en un paciente, la 29, un paciente diagnosticado por endoscopía de carcinoma gástrico antral, es un adenocarcinoma. Durante la laparotomía exploradora se observa un tumor que afecta antro, cuerpo, es extenso con algunos ganglios positivos, infrapilóricos y curvatura menor. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la opción B. Sacamos todo el estómago por los motivos que les he puesto. Sacamos los grupos meridionales. Para ser completa la respuesta debe ser D2. Y sacamos el epiplon porque ahí están los ganglios del epiplon, obviamente. Muy bien. Pregunta 30. ¿Qué son las úlceras de Cushing? ¿No? A ver. Las úlceras de Cushing y también las úlceras de Curling, ¿no se han escuchado ese término? Son úlceras pépticas producidas por estrés. ¿Ok? En los pacientes grandes quemados se observa que los pacientes grandes quemados en tratamiento, en UCI, etc., comienzan a tener hemorragia digestiva, le hacen endoscopia y encuentran una úlcera péptica en la zona prepilórica o zona duodenal. Y eso se denomina úlcera de Curling, en los quemados. Curling. Y las úlceras de Cushing
son los pacientes que tienen traumatismo encefalocraneano o los que tienen aumentada la presión intracerebral. Pacientes que tienen tumores cerebrales, operados neuroquirúrgicos, traumatismo encefalocranianos, esos desarrollan úlceras de estrés que sangran y son llamadas úlceras de Cushing. O sea, Cushing es para neuroquirúrgicos y Curling son para grandes quemados. Son nombres propios que clásicamente se han descrito y por eso tienen esos epónimos. Continúa, por favor. Pregunta número 31. Respecto a las complicaciones de la úlcera péptica, señala la respuesta correcta. No. En ambos casos, o sea, la pregunta es si en quemados es por isquemia o por hipersecreción. O sea, lo que sucede es que... No. A ver. O sea, la respuesta para la pregunta 30 es la opción A. ¿Ya? Ahora, yo le decía que Cushing es para los pacientes que tienen problemas neuroquirúrgicos y Curling es para pacientes que tienen quemaduras. En ambos son úlceras por estrés, úlceras pépticas por estrés, o sea, por hipersecreción ácida. Lo que sucede es que son epónimos. Si la pregunta, de repente en algún examen viene cuáles son las úlceras de Curling, ya saben que es una úlcera de estrés en grandes quemados. Y las úlceras de Cushing son úlceras de estrés en pacientes que tienen problemas neuroquirúrgicos. Nada más. Ya. 30. Dice, 31. ¿Cuál, respecto a las complicaciones de la úlcera péptica, señala la respuesta correcta? Ahora dice, opción A, dice, ¿la perforación afecta la cara posterior del duodeno? No. La perforación afecta la cara anterior del duodeno, ya lo vimos. La cara posterior es en hemorragia. La hemorragia de la úlcera gástrica es más frecuente en la cara posterior, afectando la arteria gastroduodenal. No es falso, porque la arteria gastroduodenal está en el duodeno. C. ¿El tratamiento definitivo de la estenosis es quirúrgico? Ayer que vimos. No, estenosis pilórica. Estamos hablando de úlcera péptica como complicación. La estenosis pilórica, ¿cómo se trata? Se hace una cirugía, ¿no? Se hace una pirodoplastía, ¿no? Muy bien, esa es la respuesta correcta, pues. Lo que pasa es que en la respuesta D dice, la perforación no es típico que sean vómitos. Sí es cierto que hay abdomen en tabla, pero no es siempre. Y lo otro es que la hemorragia digestiva alta, siempre el manejo es conservador, endoscópico, y si falla el tratamiento endoscópico es quirúrgico recién. La opción 31, la respuesta correcta es la opción C. 32, dice, paciente varón de 50 años, bebedor habitual. Continúa, por favor. Eso ya lo vimos ayer. Ahí. 32, paciente varón de 50 años de edad, bebedor habitual, tratado hace 3 semanas por un cuadro de dolor epigástrico, irradiado en cinturón, no aporta informes, que requirió ingreso hospitalario. Acude ahora por dolor persistente en el abdomen superior, sensación de saciedad temprana, náuseas, vómitos, se evidencia una masa palpable en el mesogastrio, los exámenes son inespecíficos. ¿Qué creen que tiene el paciente? O sea, el paciente ha tenido un cuadro agudo anterior, probablemente sea una pancreatitis, muy bien. ¿Y ahora qué tiene el paciente? Un pseudoquiste pancreático, ¿no? Porque está produciendo un síndrome pilórico por efecto de la masa y dolor. La exploración que más datos nos aportará sobre la patología del paciente, ¿cuál es? Tomografía, muy bien. O sea, la ecografía nos puede decir, ok, por ahí veo algo, por ahí veo de repente un pseudoquiste, pero
Lo que nos define el problema es la tomografía. Entonces la respuesta de la pregunta 32 es la opción C, tomografía. 33. La información de dicha prueba es concluyente, demostrando un pseudoquiste pancreático de 7 centímetros de diámetro. ¿Cuál es la actitud siguiente? Muy bien. Así es. Miren, el tiempo de evolución del paciente es 3 semanas, ¿no? 3 semanas, o sea, probablemente el pseudoquiste sea un pseudoquiste inmaduro, sea una colección en evolución. Entonces, por lo tanto, lo mejor es, vamos a observar el pseudoquiste, vamos a aliviar el dolor, vamos a mejorar de repente la nutrición del paciente con una colocación de una sonda para nutrirlo y vamos a observarlo. Dice, después de la 34, dice, el paciente acude a la revisión a las 6 semanas para control y tras repetir nuevamente la prueba que fue diagnóstica, se decide continuar la observación, o sea, ¿qué es lo que probablemente ha pasado con el paciente? Probablemente el pseudoquiste es un pseudoquiste no complicado y que probablemente ya se disminuyó de tamaño. Inicialmente la masa era de 7 centímetros, ahora está en 5 centímetros, o sea, está disminuido de tamaño y estamos optando por el manejo conservador. O sea, la respuesta a la pregunta 34 es la opción A. 35 dice, el paciente nuevamente acude a la emergencia, puede presentar dolor, acompañado de fiebre, hay leucocitosis, desviación izquierda. ¿Qué hacemos? No, lo anterior. A ver, el paciente tenía un pseudoquiste, ¿ok? El pseudoquiste iba bien y está disminuido de tamaño. Ahora el pseudoquiste, por los datos que aporta, se ha complicado, se ha infectado. ¿Qué hacemos con el paciente? Lo que pasa es que un pseudoquiste infectado, si lo metemos a sala, probablemente la pus va a hacer que no pegue la anastomosis y se abra. Entonces lo que se hace es punción percutánea. Se hace, al paciente se lo lleva de un estado infectado a un estado no infectado y ahí recién se lo opera. O sea, la pregunta 35, la opción D de dedo es la opción correcta. Ahora, 36, paciente varón de 40 años que presenta un cuadro súbito de dolor empuñalada en epigastrio con sudoración y taquicardia. La radiografía de tórax confirmará la opción D, perforación de la úlcera duodenal. Aunque no lo crean, hay gente que ha marcado A. Hay que leer bien la pregunta. Hubiera sido un neumoperitoneo, ¿no? A 37. Ya faltan 2 preguntitas, un ratito. El tratamiento que consiguiera de elección sería la opción E, sutura de la úlcera y aumentoplastía, que es el parche de Graham, ¿no? Graham. Continúa, la 37, la respuesta es la opción E, enano. 38. Ahí. Dice, mujeres de 70 años con antecedentes de cólicos biliares acude a la emergencia con cuadro de dolor abdominal tipo cólico, de 24 horas de evolución, náuseas, vómitos, biliosos alimentarios, actualmente asintomática, febril, se le piden exámenes de sangre, radiografía de abdomen, se pautan espasmolíticos etiquetando el cuadro de un cólico biliar. Con la evolución la enferma empeora, ahora está con un cuadro obstructivo,
en la radiografía de abdomen no esperamos encontrar? Muy bien. Es un cuadro de hilo biliar, muy bien. Vamos a encontrar a helobilia, vamos a encontrar asas delgadas dilatadas, vamos a encontrar niveles hidroaéreos, vamos a encontrar un cálculo probablemente en el hilo terminal, pero no vamos a encontrar obviamente dilatación de colon sigmoides. Sí. Así es. Claro, pero claro, en esta pregunta se la ha hecho para escoger la opción menos factible, se podría decir, ¿no? 39. La sospecha diagnóstica será hilo biliar, exactamente, la opción C. Y el tratamiento planteado no incluirá CEPRE, muy bien. No tiene nada que ver la CEPRE acá. Muy bien, vamos a la pregunta 41 para terminar. Dice, paciente de 29 años, operada por endometriosis hace 2 años, entonces se le hizo una vasectomía izquierda, acude a la emergencia por un cuadro de dolor abdominal que se ha localizado en la fosa ilíaca derecha. Hay náuseas, vómitos y febrícula, no hay diarrea, está a la mitad del ciclo. A la exploración hay dolor en la fosa ilíaca derecha, Bloomberg positivo. En el tracto vaginal hay dolor apalpado al anexo, dice el anexo derecho. Y hay 11.000 leucocitos. La radiografía de abdomen es normal. ¿Cuál es la actitud menos adecuada? Así es. Muy bien. La opción en forma correcta es la opción E. Lo que pasa es que es un paciente que tenemos dudas. O sea, el paciente puede tener un síndrome de medio mes, puede tener un PID, puede tener un cuadro adherencial, puede tener una endometriosis. Entonces, lo que se hace con el paciente es que le evalúa ginecología, observarla, tomarle de repente una tomografía, definir el problema, y lo que no se hace es operarla inmediatamente. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. De 0 a 20. ¿Qué has sacado hoy? Sí, seguro. Tienes la nota promedio. Acá está la nota más Ah, sí, 15. Máxima 15, 0,4, 0,06 la menos, ¿no? No, 5. 5.